Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de chismes jugosos, análisis profundos y recomendaciones imperdibles del universo de las series turcas. Estoy hiperventilando de emoción superíndice 3N. Literalmente no puedo esperar a compartir con ustedes lo que tengo aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que ha desatado un terremoto en las redes sociales. Lo adivinaron por el título y si no, prestad atención superíndice 3N. Vamos a meternos hasta el fondo en el drama Hande Erupar Rafael Kerenbürsin y lo que parece ser un retraso no una suspensión indefinida. En algo que todos los fans estaban esperando con ansias. Prepárense porque las noticias que tengo no son solo jugosas, son un festún de chismes. Digamos que van a dejar a Moon SD1, bueno a todos, con la mandíbula desencajada y buscando desesperadamente Moon S respuestas. Pero antes de que nos sumerjamos de cabeza en este lido ocu copyright ano de intrigas, quiero pedirles, como siempre, con la voz temblorosa de la emoción superíndice 3N, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No se perderán en ninguno de mis vídeos llenos de salseo turco, entrevistas exclusivas con acceso VIP, análisis y colu superíndice 3 gicos de los personajes Mu S complejos y mucho Moon S. Y si ya son parte de esta gran familia, 1000 millones de gracias por su apoyo. En serio, significa el universo entero para Mu. Sin ustedes, esto no será posible y les prometo seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora sin Moon S preúmbulos vamos al grano, al turru superíndice 3N, a la esencia pura del drama. Como bien saben, la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerenbürsin, desde su explosivo, fulgurante, electrizante romance en Senu con diéresis al cap, ha sido seguida con lupa, radiografiada, analizada hasta la saciedad por fans de todos los rincones del planeta. Su química en pantalla, esa chispa que encendó a la televisión superíndice 3N con cada mirada, cada roce, cada logo lleno de tensión superíndice 3N. Trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real que nos tenua a todos suspirando, más menos ando con un final feliz de cuento de hadas y deseando que su amor durara para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Y aunque ambos han seguido caminos separados, profesionales y personales, el interu copyright ese del público por sus vidas, sus carreras y por supuesto por el recuerdo de su romance sigue siendo Stratos copyright ricamente alto. Y acu redoble de tambores, es donde entra la bomba a tu superíndice 3 mica del DUA. En las últimas semanas han circulado, no han estallado, rumores sobre un posible proyecto bomba que reunirá a Hande y Kerem. No necesariamente en una relación superíndice 3N amorosa, pero en un proyecto profesional que los obligará a coincidir en el set, a compartir camerino, y a revivir, aunque sea de forma profesional, la magia que los unió superíndice 3. Los fans, por supuesto, no estallaron de explotaron en un festival de emoción superíndice 3N, esperanza y súplicas a los dioses turcos. La idea de verlos compartir pantalla nuevamente aunque fuera en roles diferentes, aunque sus personajes se odiaran a muerte, era demasiado tentadora, simplemente irresistible. Se hablaba de una nueva serie con un guión superíndice 3N que hará temblar las paredes, una película de acción superíndice 3N con escenas que desafiarán la gravedad, incluso una campaña más menos a publicitaria millonaria que los convertirá en los rostros de la marca Moon S prestigiosa de Turquía. Las especulaciones eran infinitas, alocadas y cada una Moon S emocionante que la anterior. Pero, agarraos fuerte, aquí viene el retraso del que hablaba en el título. Un retraso que en realidad es mucho Moon S que un simple retraso. Los medios turcos, esos halcones de la información superíndice 3N que no se pierden ni un pestao más menos SEO de estas dos estrellas, comenzaron a reportar, con titulares cada vez Moon S alarmantes, que el anuncio oficial de este proyecto, que se esperaba con bombos y platillos para principios de este mes, se ha pospuesto, no se ha suspendido indefinidamente. ¿Cómo lo oyen? El silencio era ensordecedor. Nadie sabe por qué copyright. Las fuentes oficiales se limitaban a dar evasivas, a hablar de complicaciones logísticas y dificultades en la agenda de los actores. Patrao más menos as. Y por supuesto, como era de esperar, las teorías conspirativas, las elucubraciones Moon S descabelladas, las tramas dignas de la mejor telenovela turca empezaron a florecer como setas venenosas.
La mood es popular, la mood es comentada, la que estuvo causando mood es revuelo, discusiones acaloradas y memes ingeniosos en las redes sociales, es que Ande Eru Parra fue el seru a la principal, la única, la absoluta, responsable de este retraso, de esta suspensión superíndice 3N, de este apocalipsis para los fans. ¿Por qué copyright? Bueno, según algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, Ande habrá puesto ciertas condiciones, exigencias, demandas, para participar en el proyecto que aparentemente no han sido fáciles de cumplir, ni para los productores, ni para Kerem, ni para los patrocinadores, ni para nadie. ¿Qué copyright tipo de condiciones? Ahí es donde la cosa se pone realmente jugosa, digna de un guionista de Hollywood en plena crisis creativa. Algunos dicen, susurrando como si estuvieran revelando un secreto de Estado, que Ande no quiere y se niega a que su personaje tenga una relación superíndice 3 en el romántica directa, ni siquiera indirecta, ni siquiera platu superíndice 3 nica, con el personaje de Kerem. ¿La razón superíndice 3N? Evitar reavivar viejas heridas, proteger su corazón superíndice 3N, y lidiar con la infernal presión superíndice 3N medio, tica que inevitablemente se desatará si la pareja volviera a enamorarse en la ficción superíndice 3N. Otros aseguran con tono de confidencia que la actriz exige tener mayor control creativo, no su superíndice 3 lo sobre su personaje, sino sobre la dirección superíndice 3N de la historia, el guión superíndice 3N, la música, incluso el catering. Algo que comprensiblemente no estará dispuesto a ceder el equipo de producción superíndice 3N, que ya tiene su propia visión superíndice 3N y sus propios intereses en juego. Y la teoría mundese descabellada, la mundese rocambolesca, la mundese digna de una película de espoas, es que Ande estará saliendo con otra persona, un nuevo amor, un misterioso galu, que la tendrá absolutamente hechizada, y no querrá generar controversias ni despertar los celos de su nueva pareja, trabajando tan cerca de su ex. Drama, drama, drama. Por supuesto, Kerem Bürsin no se ha quedado atrut, ese en este culebru superíndice 3N. Aunque no ha emitido declaraciones oficiales, algunas fuentes cercanas al actor aseguran que estuvo frustrado, decepcionado, cabreado con la situación superíndice 3N. Kerem, al parecer, estaba muy entusiasmado, ilusionado, locamente emocionado, con la idea de volver a trabajar con Ande, de demostrar que podían superar su pasado y crear algo maravilloso juntos. Considera que las exigencias de la actriz son excesivas, injustificadas, y que esto viene dificultando innecesariamente la realización superíndice 3N del proyecto. Incluso se rumorea, con cierto tono de dramatismo, que habrá tenido algunas discusiones acaloradas a grito pelado, con los productores, tratando de mediar entre las partes, de suavizar las tensiones, de llegar a un acuerdo que beneficie a todos y que permita que el proyecto vea la luz. Pero hasta ahora, sin un con diéresis copyright cito. Todo este drama, como se imaginar ha provocado un shock total, un colapso emocional, entre los fans de la pareja. Los Hanke, como se acuan llamar con cariu más menos o estuvene divididos, enfrentados en guerra civil. Algunos apoyan incondicionalmente a Ande, la defienden a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a proteger su vida personal y profesional, a exigir lo que considera justo y a no dejarse presionar por las expectativas del público. Otros, en cambio, critican duramente a la actriz, la tachan de diva, de difícil, de egoísta, y la acusan de obstaculizar un proyecto que ilusionaba a miles de personas. Y por supuesto también copyright hay quienes culpan a Kerem, lo acusan de ser du copyright bill, de no ser capaz de convencer a Ande de ceder en sus exigencias, de no luchar lo suficiente por el proyecto o por su amor. Pero ese ayu del drama personal, de los dimes y diretes, de las acusaciones cruzadas entre Ande y Kerem, esta situación superíndice 3N nos plantea una pregunta interesante, un debate profundo, hasta copyright. Los actores, las estrellas de la televisión superíndice 3N, ¿tienen derecho a influir en la dirección de un proyecto? ¿Es justo que impongan condiciones que puedan afectar la viabilidad de una serie o película? ICURL es el límite entre proteger su imagen, su integridad, y ser percibidos como divos o divas caprichosas? Estas son preguntas complejas, sin respuestas fáciles, que nos invitan a reflexionar sobre el poder, la responsabilidad y los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. En este mundo, el poder de los actores principales es innegable. Su nombre, su rostro, su popularidad, su base de fans, pueden ser determinantes para el con diéresis copyright cito o el fracaso de un proyecto.
Pero también copyright N es cierto que la colaboración superíndice 3N, el trabajo en equipo, la flexibilidad, el compromiso y el respeto mutuo son fundamentales para que una producción superíndice 3N llegue a buen tu copyright mino y cumpla con sus objetivos artísticos y comerciales. En fin, amigos, el futuro de este proyecto que supuestamente reunirá a Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin es incierto, nebuloso, un completo misterio. Habrá que esperar con el corazu superíndice 3N en un pu más menos o, para ver si las partes involucradas logran limar asperezas, superar sus diferencias y llegar a un acuerdo que satisfaga a todos. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio, a cualquier pista que nos permita vislumbrar un rayo de esperanza. Seguiremos comentando, especulando, debatiendo y compartiendo nuestras opiniones en las redes sociales, convirtiendo este drama en un espectáculo en sí mismo. Y hablando de series turcas que generan controversia, que desatan pasiones y que nos mantienen pegados a la pantalla, no puedo dejar de mencionar otras producciones que han dado mucho de copyright hablar en los últimos tiempos. Una de ellas es **Yarji***, un drama judicial que ha cautivado al público con su trama intensa, sus giros inesperados, sus personajes complejos y las actuaciones impecables de sus protagonistas, Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz. La serie aborda temas como la corrupción superíndice 3N, la injusticia, la impunidad, los dilemas morales y las consecuencias de nuestras decisiones, generando debates apasionados y reflexiones profundas entre los espectadores. Otro título que ha causado furor, especialmente entre el público ese joven, es **AEC101***, una serie juvenil de Netflix que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, rebeldes, inadaptados, que intentan hacer que sus profesores se enamoren para evitar ser expulsados del colegio. La serie ha sido elogiada por su frescura, su humor, su banda sonora pegadiza, su representación superíndice 3N de la diversidad y su mensaje de esperanza y superación superíndice 3N. Pero también copyright N ha sido criticada por algunos sectores conservadores por abordar temas como la sexualidad adolescente, el consumo de alcohol y drogas, y la rebeldía contra la autoridad. Y por supuesto, no puedo olvidarme de **Mucize Doctor***, un remake turco de la exitosa serie coreana Good Doctor. La serie cuenta la historia de un joven cirujano con autismo, un genio incomprendido, que lucha por superar los prejuicios, la discriminación superíndice 3N y la incomprensión superíndice 3N, y demostrar su valía en un mundo competitivo y exigente. Mucize Doctor ha conmovido a millones de personas con su mensaje de inclusión superíndice 3N, respeto, empatia y esperanza. Ha sensibilizado al público sobre el autismo y otras discapacidades, y ha demostrado que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. Cada una de estas series a su manera ha generado debates, controversias, copyright micas y reflexiones que han enriquecido la discusión superíndice 3N sobre la televisión superíndice 3N turca, su calidad, su diversidad, su impacto en la sociedad y su capacidad para generar emociones y conectar con el público. Y como hemos visto con el caso de Hande y Kerem, el interu copyright ese del público por las vidas, las carreras y los romances de los actores sigue siendo un factor determinante en el copyright sito de estas producciones. Para recapitular, hacer un resumen y dejar todo bien claro, hoy hemos explorado el drama de True S del posible retraso, o suspensión superíndice 3N indefinida, del proyecto que involucrará a Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, las posibles razones de True S de este retraso, las reacciones de los fans y las preguntas que plantea esta situación superíndice 3N sobre el poder de los actores en el mundo del espectáculo. También copyright N hemos mencionado otras series turcas que han generado controversia y han dado mucho de copyright hablar, como Yarji, AEC101 y Mucize Doctor. Espero que hayan disfrutado, que se hayan entretenido, que se hayan emocionado, que se hayan desahogado, con este vídeo lleno de chismes, análisis y salseo turco. Quiero agradecerles desde lo muy profundo de mi corazón superíndice 3N, por tomarse el tiempo de verme, de escucharme, de compartir sus opiniones y de formar parte de esta gran familia. Su apoyo significa el mundo entero para mí. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora, es su turno. Quiero saber su opinión superíndice 3N, su versión superíndice 3N de la historia. ¿Qué copyright piensan de todo este drama entre Hande y Kerem? ¿Creen que lograron llegar a un acuerdo? ¿Piensan que Hande siendo demasiado exigente? ¿Creen que Kerem deberá intervenir ese?
¿ICUL es su serie turca favorita del momento? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responderlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para Mu. Y antes de despedirme no puedo olvidarme de recordarles lo de siempre. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, si les ha resultado entretenido, informativo o simplemente les ha hecho pasar un buen rato, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo, a llegar a +S personas y a traerles contenido de calidad sobre el apasionante mundo de las series turcas. Gracias de nuevo por todo su apoyo, por su cariño más menos o por su fidelidad y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Os quiero. Hasta la Superíndice 3 Sima.